A las 6 menos 20 de la tarde estamos aquí en el segmento de Marisol de la Fuente, vinitos. Y hoy, a pedido mío, que rompí tanto la guinda, vino dulce hoy. Exactamente. A los hombres no les gusta mucho el vino dulce. Está mal, hacen Yo mal. a mí me encanta. Hacen mal. Sí, no, el vino dulce es para mujeres, No, dicen los están machirulajes. están equivocados. A mí me gusta el vino dulce. Hay vinos dulces y vinos dulces además, Sí, porque también. de hecho hoy yo te traje vino dulce natural, vino dulce cosecha tardía, blanco y tinto. Al director le encanta ¿Sí? también. ¿Me gustan también? Dice Bueno, que bárbaro. sí, dice que sí. Y te traje también un fortificado, que ahora vamos a ver de qué se trata, Sí. y también te traje un espumante dulce. Ah, mirá vos. ¿Por qué? Porque en todos los estilos de vino vamos a encontrar que podemos Una tener variante dulce. Exacto, una variante dulce. ¿Por Bien. qué? Porque el dulzor es azúcar de la uva y tiene que ver con el proceso productivo. Así que yo voy a ir contando un poco de qué se trata cada uno de estos procesos productivos mientras vamos probando los distintos vinos. Hay que tener cuidado con los dulces porque uno se Sí, entusiasma. son un poco más peligrosos, eso es verdad, porque son muy bebibles. Y Los tomás más rápido, exactamente. ¿no? Y Son frescos son encima. frescos y además son los puedes tomar solos, con un hielito o en coctelería y pasan fácil. Claro. Hay que decirlo, pasan fáciles. Muy bien. Así que vamos a arrancar con este Críos Dulce Natural, que se lo voy a mostrar ahí a Fito. Sí. Miren qué linda botella de la línea, ahí, la línea de Susana Balbo, la Críos, que está asociada, en este caso, fíjense, a lo floral, en este caso es un vino torrontés y Viognier, y acá empiezan a aparecer algunos datos asociados a los vinos dulces. En este caso, esto es un dulce natural, de Viognier y torrontés. Entonces, tengo dos uvas blancas. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Vamos a encontrar en este vino tanto los sabores y descriptores del torrontés como del Viognier. Ahí estamos viendo la bodega de Susana Balbo, yo siempre lo repito porque me parece que es importante, es la primera enóloga mujer de la Argentina, sigue dirigiendo su bodega con sus hijos y un poco el concepto de los críos tiene que ver con sus dos hijos que trabajan con ella en la bodega. Y en este caso, el dulce natural de Torrontés y Viognier, como su nombre lo indica, es un vino que está hecho con uvas de Valle de Uco, pero que además son uvas en las cuales el proceso productivo, primero que se cosecharon bien maduras, no sobremaduradas, ¿sí? Cuando estaban en su punto perfecto de cosecha. Y al cosecharlas se inició el proceso productivo y al iniciar el proceso productivo, este proceso se corta, ¿sí? Esto sucede cuando levantamos, por ejemplo, la temperatura, el proceso productivo se corta y al cortarse el proceso productivo, una parte del alcohol o del azúcar pasa a ser alcohol y una parte del azúcar propia de la uva queda en el vino. De allí que sea dulce. Para aclararlo, los vinos dulces, que son vinos, que no son cócteles de vino o otro tipo de bebidas basadas en vino, no tienen azúcar agregada. No es que se le agrega azúcar de caña al vino o algún otro tipo de azúcar, sino que es la azúcar propia de la uva, que en este caso, al cortar la fermentación, quedó dentro del vino. Y una característica de los dulces naturales es que, como la uva estaba madura, en su momento justo, cuando se hace el corte del proceso de fermentación, hay una parte, como dije, que pasa a ser alcohol, pero son vinos que quedan de menos graduación alcohólica. ¿Por qué? Porque el vino tiene, de hecho, si se fijan, van a ver que dice 8,5% de alcohol. Es poco, cuando nosotros pensamos siempre en 14, 15 en los vinos tranquilos. Entonces, en un dulce natural nos vamos a encontrar frescura, porque son uvas que estaban en un momento justo de maduración, y baja graduación alcohólica, ¿sí? Porque no había una gran cantidad de azúcar en el vino. Bueno, arrancamos entonces con este Críos. Sí, con este Críos que tiene las notas de torrontés que, como sabemos, nos van a dar notas florales, frutales. Dulce, es bien dulce, pero fíjate que no es ese dulce que da miel o da caramelo, sino es un dulce de fruta dulce, de sensación de durazno jugoso, dulce. Ahí te iba a preguntar, pero acá el graf dice ideal para acompañar postres. A mí me gustan con postres. A veces, en este caso, por ejemplo, que es bien frutado y bien fresco, en alguna nota cítrica, me parece que algún postre que tenga frutas podría ser una buena opción, ¿no? Alguna tarta, tarteletas, ese tipo de postres. Por ahí no va a ir con una torta de chocolate, con un mousse de chocolate, ¿no? ¿Por qué? Porque sería mucho más fuerte que el vino. Pero ojo que puede ser un aperitivo también. Yo siempre digo que los aperitivos son secos, pero algunas veces en algunos tragos, en alguna combinación, un vino fresco, dulce, nos puede también. De la comida, ¿no? Por eso, como aperitivo previo, como para poder ir abriendo un poquito el paladar. Siempre, obviamente, lo amargo nos va a dar va a abrir el apetito, pero lo dulce, en este caso, como es muy suave y delicado, tal vez incluso con algún hielito, puede llegar a funcionar muy bien para arrancar. Muy bien. ¿No? Y ahora vamos a ver, yo creo que el siguiente es el que va a ir más, para unas mollejitas. ¿La puerta?
Para Molleja, La Puerta. mirá vos. Valle de la Puerta, nos vamos de Mendoza, de Valle de Uco a La Rioja, en Mirá. Chilecito La Rioja. En este caso es un dulce natural. Qué linda presentación. Es muy linda esa flor, muy delicado. Este, de todas maneras, es una de las botellas más grandes que hoy tenemos en la mesa. Fíjate que los vinos dulces en general vienen en botellas más pequeñas. ¿Por qué será? Esto tiene que ver con que cuando vos cosechás para hacer un vino dulce, en general, vos vas a tener una pérdida importante de volumen. Entonces, sobre todo si es cosecha tardía, que es el siguiente que vamos a probar, se reduce la dimensión de la uva y entonces vos tenés menos volumen porque tratás de lograr mayor concentración y la uva está más deshidratada. Entonces, en general, en las cosechas tardías vamos a ver botellas más pequeñitas. En este caso, vamos a probar este blended. Ay, yo no me serví a mí, mira. Estaba ahí concentrada en la... En la explicación me gusta esto, muy bien. Es un blend de torrontés, en este caso, del Valle de Famatina en La Rioja. Y acá nos vamos a encontrar con todo el corazón y me encanta ver el lugar de donde viene esto. Mira lo que es ese paisaje. Sí. La verdad que es un lugar impresionante. En este caso, estas uvas están a 1200 metros sobre el nivel del mar y como tales, obviamente, como siempre digo y repito, están en un clima extremo. Fíjate que hay parrales ahí. Sí. En el norte vamos a ver más comúnmente parrales. ¿Por qué? Porque cuando la planta crece y los racimos cuelgan del parral, las uvas son protegidas por las mismas hojas de los rayos del sol. Ajá, mirá. Entonces, es muy común que veamos parrales en el norte del país y no tantos espalderos como esos que estamos viendo ahí, porque los espalderos lo que hacen es tratar de poner el fruto del lado correcto para que tenga la insolación correcta durante todo el día y toda la temporada. Paisaje, Dios mío. Es precioso. Sí. Obviamente es un paisaje difícil, extremo, ¿no? Pero me parece interesante. Allí se da muy bien el... Ahora sí, salud. Se da muy bien el torrontés, en este caso nos vamos con un perfil más floral, ¿sí? En el otro aparecía una nota más dulce, cítrica, sí. Este se siente un poquito más dulzón. Sí. Y también tiene que ver con que esta mezcla de torrontés y de moscatel de Alejandría, que es la otra uva que tiene este vino, ya de por sí son uvas que te dan como un poquito más de azúcar en el proceso de maduración, entonces te dan esa sensación como más dulzona. Muy dulce. Y además el torrontés te da mucho aroma de fruta dulce y eso, viste que a veces la gente dice... El torrontés es un vino dulce. Sí. Acá no es así. No. Nosotros acá hemos probado, este sí. Nosotros hemos probado torrontés. No, con mucho gusto a uva, pero no exactamente, pero no es dulce. No es dulce. Pero en la nariz, la sensación que te da es de fruta fresca, de fruta dulce. Y entonces uno confunde a veces esas sensaciones y dice, no, porque es dulce. Y el vino es seco. En este caso, este torrontés y moscatel es dulce porque tiene ese azúcar residual que, como vemos en el grafo, en este caso, en algunos casos lo puse, son 50 gramos litro de azúcar. Pensemos que un vino seco tiene 0,5, ¿sí? Que le queda algún residual cuando tiene. De azúcar. ¿Y este? 50 gramos por litro. ¿Sí? Pero es un azúcar, claro, es un azúcar que proviene de la misma uva, ¿no? Claro. Desde Estudios Centrales me están preguntando... A ver, ¿qué quieren saber? El vino al mistela, el que se usa en los sacerdotes para la misa. Fortificado, que suele ser dulce, que va a ser más parecido, ahí está, muy bien. Porque, ¿vieron cómo es, no? Yo voy a hablar de los jesuitas, así nadie se me ofende en la actualidad, pero ¿quién vino desde Europa con las uvas abajo del brazo y el tonelcito o la barriquita de vino a las Américas? ¿Quién? Los jesuitas. De hecho, la historia dice que uno de los primeros vinos en nuestra zona, digamos, en el sur de América, se hizo en Jesús María. Y ellos tuvieron hasta principios del 1900 el control de la producción de vino. Un particular no podía producir vino, porque el vino era para el oficio religioso. Mira vos, y ahí quedó. Y desde entonces... bueno, obviamente se sigue utilizando vino, el que más se utiliza es el mistela, que es un vino dulce, pero es un vino fortificado. Estos que nosotros estamos tomando... Es una botella panzona, me acuerdo, sí. Sí, hay de distintas marcas se compraba, y de hecho acá en Argentina se sigue consiguiendo. Crota, bueno, ese sigue existiendo. Sí, se puede conseguir en el súper, en la vinoteca. A ver, ese perfil de vino, de vuelta, es un vino fortificado, no es como estos. Estos tienen el alcohol y el azúcar que viene de la uva. Entonces, la graduación alcohólica va a depender de cuánto azúcar tenía el vino y el azúcar que queda va a depender de cuando cortes la fermentación. En un fortificado la fermentación, y ahora vamos a llegar cuando lleguemos al marginal, se corta y se agrega alcohol vínico. Entonces es un vino, como dice el nombre, fortificado, reforzado con alcohol. Tiene más alcohol. Claro.
Menos mal que lo toma casi al final el sacerdote. Por suerte, cuando si da no la lo misa, que nos si no, diría en el claro, proceso, ¿no? Menos mal. Así Bueno, que y ahora riquísimo. es muy rico el mistela, es un dulce fortificado en ese caso. Me voy a pasar una cosecha tardía, Bien. en este Linda caso botellita. muy linda, y fíjate que esto es lo que yo te decía antes, es una botella mucho más pequeñita porque una cosecha tardía, en este caso es torrontés y Viognier Bien. también, lo que va a hacer es que la uva esté sobremadurada en la planta. Un round me dura este, amigo. Bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes de Santa Julia. Los títulos de la mientras serie que tanto- estás mirando, ¿viste? Empiezan los títulos y ya está. Ya está, se ¡El terminó. teatro, mamá! Bueno, acá hay uvas de Maipú y hay uvas de Santa Julia, Santa Julia es la bodega, una bodega que nació en los 90. Ahí tenemos, son uvas de Maipú y Santa Rosa. Acá estamos viendo algunos de sus viñedos. Ellos trabajan con sustentabilidad, ellos producen su propio humus, su propio compost. Bueno, es una bodega muy orientada al cuidado del medio ambiente. Y como decía antes, cuando hablamos de un tardío, la uva está sobremadurada. ¿Qué significa esto? Todos tenemos en nuestra cabeza la cosecha en marzo, ¿no? Que la vendimia es en marzo, la fiesta de la vendimia es en marzo. Fue ahora, gente. sí, hace poco, sí. Está pasando ahora. Sí. Ahora, las cosechas empiezan a fin de enero y terminan a fin de abril. Ajá. Si yo quiero una uva para hacer este tipo de vino, un tardío, es muy probable que coseche en abril. Ah, ¿Por qué? Porque la uva se va a sobremadurar, es decir, va a seguir su proceso en la planta, va a generar más azúcar, va a ir perdiendo agua, por lo cual va a ir perdiendo parte de su dimensión. Y esa es Julia Zucardi, la chica que veíamos ahí, que es la hija de Pepe Zucardi y la directora de esta bodega, que se llama Santa Julia. Y ahí el equipo de trabajo haciendo compost, justamente, que es algo que hacen entre sus propias Qué hileras de viñedos. Es muy interesante el proceso de producción de compost. Es el marido. Selenolo. Pero es muy interesante lo del compost. Un día vamos a hablar un poco más profundidad de eso porque realmente es muy interesante la manera en que se produce el propio material que se va a utilizar en las mismas plantas sin usar agroquímicos. La verdad es interesante. Pero volviendo al tardío, entonces el agua está sobremadurada. Se volvió chiquita, Sí. está más cargada de azúcar, tiene menos agua, también se hace fermentación, se corta la fermentación, una parte del azúcar pasa a ser alcohol y otra parte del azúcar queda en el vino, pero tengo un poquito más de alcohol que en un dulce natural. Ah, sí, un poquito más. Un poquito más, ¿por qué? Porque tenía más azúcar de base para la fermentación. Entonces, en general suelen estar entre 12 y 13 este es grados más de dulce alcohol. también. Y las cosechas tardías suelen ser bastante más dulces. ¿Por qué? Porque tenés más concentración de azúcar. Y a diferencia de las otras, que fíjate que sentíamos cítricos, flores, en este, fíjate que hay más miel, ¿sí? Más fruta brillantada. Pero más dulzor todavía. Más tiene. dulzor, exactamente. Exquisito. Esto es porque esta uva, como dije, está sobremadurada y entonces el punto de cosecha de una uva va a tener impacto en los aromas y sabores que sentimos en el vino. Entonces, esas notas más de frutas maduras, frutas que están abrillantadas y demás, tiene que ver con la cosecha tardía. Y vamos a probar un cosecha... Saluda a Julia, ¿eh? Saludos a Julia Zucardi. Sí. Y vamos a probar un cosecha tardía tinto. No es tan habitual probar vinos dulces Esta tintos. Julia tiene el mal amado también, ¿no? La Zucardi, 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 sí. que es un tipo porto también. Sí. Es un vino fortificado. En este caso tenemos un tinto de Andeluna, ¿sí? Esta bodega que conecta el cielo y la tierra con el tema de los Andes y de la luna. Se llama Ensamble Otoñal y es una cofermentación de 2 uvas tintas, Malbec y Cabernet Sauvignon. Mirá vos. Y también es una cosecha tardía, es decir, que ambas uvas que se usaron en el proceso productivo de este vino están sobremaduradas. ¿Y qué significa que sea? Vamos a hacer chin chin. así lo Chincheón. podemos probar. Ahí está. ¿Qué significa que sea cofermentado? Es ¿Qué que significa? agarraron las uvas de Malbec, agarraron Sí. las uvas de Cabernet Sauvignon y las pusieron en el mismo tanque a que fermenten todas juntas. Ajá. Yo siempre explico, y ahí estamos viendo algunas imágenes de Andeluna, que cuando se hace un blend, o un Sí. asamblaje, o un corte, un vino que es blend, es una mezcla de vinos terminados. Una cofermentación es esto, se ponen las uvas juntas en el mismo tanque y fermentan juntas, lo cual es muy difícil de hacer, y vamos a ver si nos gusta el ensamble Sí. otoñal, A ver. que además tiene paso por barrica, 12 meses de paso por barrica. Es un vino dulce, Sí. con paso por barrica. Fíjate que están las notas Un dejo de ahumadas. roble, ¿eh? Están las notas ahumadas, hay notas de café, hay notas Y de no deja de pimienta ser dulce. y es dulce. Y fíjate que el dulzor no molesta. No. Y hay un dato no menor. Cuando vos tomas un dulce tinto,
fíjate que el tanino, como en este caso, no está tan presente. ¿Por qué es difícil ver tintos dulces? Porque el tanino, esa sensación que tenemos en la boca, no se lleva bien con el azúcar. ¿Sí? Entre la sensación de aspereza y el azúcar nos daría una sensación un poco molesta en boca. Por eso vamos a ver que los tintos, cuando son dulces, en general, son de uvas o de procesos donde no está tan marcado el tanino. Mira vos. ¿Te gustó el Mucho, ensamble otoñal? sí, me Bien gustó. chiquitito, bien pocket, porque Sí, se hace bien poquito pocket. de esto. Sí, claro. Y ahora vamos a una bonarda, Sí. dulce también, Bien, le pongo cosecha ficha, tardía. Sí, yo también. Edición especial de Finca Gabriel, de bodega Jorge Rubio. También es un tinto tardío. En este caso es un varietal, porque es solo bonarda. ¿Sí? En el otro es una cofermentación. Y es una cosecha tardía de nuevo, así que vamos a ver ahí cómo juegan los taninos y cómo juegan los sabores. En este caso del Oasis Sur, de la provincia de Mendoza. Ajá. Cerquita ahí de San Rafael. A ver cómo lo sentís. Vamos. Vamos a ver qué tal está. ¿Cómo lo sentimos? A ver. Me gusta la etiqueta que Ahí tiene. estamos viendo un poquito de la bodega, de sus otros vinos, los Jorge Rubio. La Finca Gabriel es la línea joven. De todas maneras, este tinto tiene 8 meses de paso por barrica también. Poco. Ah, no, bastante. No, tiene bastante. Pensando que es un vino dulce, es bastante. Y fíjate que en este caso está la nota de la fruta roja, Sí. está la nota más también de una fruta, como una frutilla, como una sensación como de incluso una cereza, ¿sí? Una cereza al marrachino, Suave. sí, muy suave, muy delicado. Fíjate que el tanino no está y que sí están las notas de la madera. Aparece el ahumado, aparece el tostado, aparece un poquito de vainilla, que es propio de la madera también. Esa es una nota que nos da la madera. En este caso es un cosecha tardía de bonarda con 8 meses de paso por madera. Y por lo cual, ustedes hombres que están mirando y dicen que el vino dulce es de mujer, De los alta calidad desafío es esto, a tomarse uno de estos y ver si siguen opinando lo mismo. Muy bien. Vamos a ir ahora sí con un fortificado. A ver. ¿Qué es esto que vos me estabas Marginal. preguntando? ¿Qué son los fortificados? En este caso también es Jorge Rubio, se llama Marginal, se hace Blanco. acá en Argentina. Yo elegí el blanco en este caso, porque acá estamos hablando de 18,5 grados de alcohol. Entonces, claro, 100% Cuidado. moscatel, es una colección especial, tiene 3 años en barrica esto. Bastante. Por lo cual voy a hacer esto, que es un sacrilegio, pero vamos a limpiar un poquito la copa. Bien. Sí, porque quiero que lo sintamos bien. Y esto es lo que sería un Oporto, un Mistela, un Marsala, que son vinos fortificados que vos me preguntabas. Tiene el color de Mistela, Es, sí. Exactamente. ¿Por qué? Porque eso aroma además fuerte también. está influenciado por el paso por madera. En este caso yo elegí el blanco, pero Sí. tienen tintos también. Hay vinos fortificados que son blancos, vinos Licorosos, licorosos, sí. claro, porque son más parecidos a un licor que a un vino, ¿no? ¿Esto con qué lo comemos? ¿Torta Esto también? para mí es o para el post-cena, ahí con, digamos, algún chocolatito, con Sí, algún, más espeso. claro. Claro. O para lo que se llama, que en Francia, viste que no se comen por ahí postres directamente, sino que entre la comida y el postre viene la tablita de quesos con miel, con Ah, nueces, y te Le viene damos uno con de esto. estos. Claro, 18 Iría grados. muy bien. Romanticismo, dice Hernán Bueno, acá. Hernán Ah. dice para los románticos, pero Sí. fíjate que acá hay alcohol. Sí que hay alcohol. Y aparte es espesito, sí. Hay densidad, hay dulzura, pero ya fíjate que tenemos notas como mucho más de... Para los que nos están viendo y por ahí no es difícil como graficarlo, sino cuando tomamos un coñac, Claro. cuando tomamos una bebida de un destilado, pero con mucha menos graduación alcohólica, es cremoso, es maderoso, es ahumado, es caramelo. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Bueno, Sí, es rico. esto es un fortificado, Sí. no es un vino como todos los otros que No, no, probamos, no. sino que en su Para proceso... otra ocasión, sí. Exacto. ¿No me dijiste este? ¿Con qué? ¿El San Gabriel? ¿La bonarda? ¿Con qué? Y la bonarda también la acompañaría por ahí con un postrecito. Ese sí es para la torta de chocolate, ¿eh? Ah, sí. O para el mousse de chocolate, Bien. o para, sí, algún creme brûlée, dulce de leche flan con dulce de leche y crema, nos Mirá. dice Gabo. Me parece muy bien. Sí, se banca algo como más intenso, ¿no? Más intenso. Y ¿Para una picada cuál? ¿Ninguno de estos? iría con los primeros, tal vez Ah. incluso con el Críos o con el Mirá, Valle de la el Valle de Puerta. la ¿Por Puerta qué? está Pues bueno. son dulzores suaves. Entonces vos esto lo combinás con un queso azul o Sí. con un camembert o con un Claro, brie y va a y va. quedar espectacular. Bien, muy ¿Sí? bien. Y vamos por el Perfecto, último, en este sí. caso es Un un espumante. espumante de bodega Sotano que pertenece a Coloso Wines y es un demisec. Yo siempre cuento que lo que dice la etiqueta me habla de lo que está dentro. Entonces, si yo pienso en espumante, recordemos que tenemos Nature, Brut, Extra Brut, Sec, Demisec y dulces. Un Demisec obviamente es
dulce. Dulce. A pesar de que parece engañoso porque dice sec, Sí. bueno, es dulce. Así Dulce, que muy acá bien. vamos a probar estas burbujas. Acá hay menos azúcar que lo que probamos hasta Ajá. acá, hay 20 gramos más o menos por ¿Y litro. alcohol cuánto? No, de alcohol es un alcohol normal de 13-14 grados, porque esto sí es un espumante tradicional donde la segunda fermentación, en este caso ocurre en tanques, es un método Charmat, ¿sí? Sí. Y obviamente en este tipo de fermentaciones nos vamos a encontrar con estas notas más florales, más frescas, más frutales, con una burbuja bastante más presente. Esta es más combinación más fuerte, ¿no? Y esto es una combinación, claro, acá sí va para entrada, acá sí va para Ah, ¿sí? picada, Mirá vos. no solo postres. No pensemos los dulces solo para postres. Los dulces son buenas bien. combinaciones para hacer maridaje, mira, maridaje por contraste. Mirá. Algo muy salado, un plato muy salado, con una bebida muy, Muy dulce, dulce, va a muy balancear y va a quedar perfecto. Perfecto. Bueno, a ver qué tal Vamos las ahí burbujas con el de sotano. sotano. Esta es una bodega de Luján de Cuyo. Rico también. Fíjate que es sutil el azúcar, porque yo dije 20 Muy gramos sutil. por litro, uy, debe ser re dulce. Se nota más las burbujas que lo que es el Exactamente, el dulzor está presente. También bodega que nació en 1890. Don Fioravante Sotano llegó a la Argentina, se puso su bodega y 3 generaciones después, la tercera generación de la familia retomó con el emprendimiento familiar. Y bueno, acá acabamos de probar como una gama muy amplia de dulzores y de sabores. ¿Por qué? Porque los vinos dulces, igual que los vinos tranquilos, el sabor que vamos a sentir depende mucho de la uva que se usó para hacer el vino. Claro, tal cual. Y podemos hacer maridajes dulces o maridajes salados con vinos dulces o coctelería o pensarlo para un aperitivo también. ¿Te gustaron? Muy bueno, me ¿Vos que encantaron, querías la vinos verdad. dulces? Gracias por dedicarme el segmento de hoy. Que quería probar vinos